Pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar las charlas del día de clausura de las 27 jornadas de Avilés, y vamos a hacerlo volviendo a recibir aquí en estas jornadas a una de nuestras autoras preferidas, que ya ha estado anteriormente, lo cual nos permite, como solemos hacer siempre en estos casos, no tener que empezar ¿y tú cuándo empezaste a leer esto de los cómics y tal? ¿Y cómo fue qué? Porque eso ya lo hicimos. Incluso ya tuvimos una maravillosa exposición de ella. Ya no sabemos cuántos años hace de eso, pero algunos. Un poco menos de una década. Por ahí. Pero bueno, Laura ha sido una de esas autoras que no descansa, que siempre tiene algún proyecto nuevo en marcha, que siempre tiene algún libro recién salido a punto de salir, lo cual hace que haya una amplia bibliografía de la que podemos hablar desde la última vez que estuvo. Y bueno, de hecho acaba de ser presentado hace un par de días en Madrid tu último libro, que es un nuevo libro con Luis Alberto de Cuenca, el segundo que haces en esta colección de los tebeos de Cordelia. Sí. Pero bueno, sí, vive la vida. Pero bueno, hasta llegar ahí, más o menos podemos... Bueno, le decía que hablábamos de cómo la acústica es tan buena en este teatro, pues que probablemente hubierais estado escuchando nuestra última conversación que teníamos ahí. De cotilleo, muy interesante. Que era el tema, pero un tema muy tratado y clásico en la creación, que es el alcohol y la creación. Para algunos indispensable, ¿no? Sí, eso estábamos hablando. ¿Tú conoces algún dibujante de cómic que dibuje en un estado etílico interesante? Bueno, yo lo que veo que sobre todo guionistas, y fíjate, literatos hay un montón, Uh-huh. Hay un montón de literatos, muy buenos literatos, alcohólicos, sí. Sí, yo creo que dibujando debe ser un problema estar en cualquier estado alterado de la mente, pero parece ser que para los que escriben esto, aunque yo disiento de eso, yo creo que seguro que ni el alcohol ni otro tipo de sustancias peligrosas ayuden nada, sino más bien todo lo contrario. En mi experiencia con la gente que he estado viviendo, yo que como sabéis todo consumo miles de litros de alcohol al día, podéis ver el buen estado en que estoy, o sea que no debería eso. No, pero ahora ya en serio... No, pero es verdad, por ejemplo, en el Víbora un 80% dejó de dibujar cómics y escribir cómics por las drogas, sí, o sea que... Claro, es que hace falta una disciplina para dibujar sobre todo, y algunos autores del Víbora el pulso se les fue al garete, o sea, dejaron de hacer un buen dibujo y, claro, para pagarse la droga, pues al final hacían churros, claro, sí. Yo he visto, no he conocido ningún autor o autora dibujante que con las drogas haya mejorado, no. No, yo tampoco. Además es una generación a la que pertenecemos. Bueno, yo igual llegué por ahí también, porque yo empecé en el underground, pero que siempre lo comento cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que ¿de qué cosas te arrepientes? Y yo, bueno, de lo que yo he hecho, soy de los que pienso que pocas cosas en ese aspecto de haber hecho me arrepentiría, pero de algunas de las portadas o de los temas en las revistas en que me tocó trabajar o colaborar, sí que yo tengo una ilustración, creo, en el famoso ajo blanco de la inyección y tal, ¿no? Y dibujé en el Star y no sé qué, que era la época y los tiempos, pero eran todo propaganda, o sea, estaría Pablo Escobar detrás, no sé, pero era todo propaganda de la drogadicción y tal, ¿no? Y de eso sí que digo, vaya generación que nos tocó, y así pero es una generación que lo ha pagado, porque sí. y no solo en nuestro ámbito, sino música, en rock, sí. En todas, ¿no? Y esto no nos puede llevar a ya directamente, después de esto que les ha interesado tantísimo a los que han venido a irnos a hablar de cómics, pero sí que nos puede trasladar al hecho de que en un momento dado creas o empiezas o prolongas o das cuerpo al hecho de trabajar en cómic con poetas y con poesía, que era algo que ahora ya no recuerdo si ya habías empezado cuando la última vez que estuviste, pero creo que no de la forma que a partir de entonces, porque para los que no lo sepáis, Laura ha estado trabajando a partir de
la obra de la poesía de gente como Fernando Pessoa, Mayakovsky, Luis Alberto de Cuenca, que contábamos, Rilke, Baudelaire, con no poetas, pero para mí casi tan importantes cuentistas como Marcel Shaw, o como tú lo pronuncias, que yo jamás he sido capaz de saber cómo se dice. Bien. Pues de casualidad. Sí. Pues puedo decir cualquier cosa. Me pasé la vida viviendo al lado de una avenida de Gijón que se llama Schul, y los del barrio decimos la avenida de Chus, como es normal, porque es Schul, un nombre alemán en el barrio del Llano en Gijón, ya me diréis. Digo lo de Shaw, que espero que también yo considero uno de los mejores cuentistas, pero además también un poeta entendiendo la poesía en sentido más amplio. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos esta parte, sí, un poco de comienzo. ¿Cómo de repente la autora que ha estado trabajando con gente como De Luca, muy relacionada con el surrealismo, con el tema erótico, Antonio Tarriba, que has tenido también con Felipe, con gente así, de repente un día, pero que los conocemos, igual todos escriben poesía en la intimidad, como el otro hablaba catalán, pero que no los conocemos por eso, pero directamente te pones a trabajar sobre y con poetas, los de la generación del 27 tal. Cuéntanos un poco, ¿esto cómo te surgió? ¿Fuiste tú? ¿Te sucedió? ¿Cómo? Bueno, mira, yo siempre tenía ganas de dibujar al poeta Fernando Pessoa, pero me parecía por determinados poemas y por el libro del desasosiego que podía ser muy difícil, porque como sabéis, Fernando Pessoa tenía diferentes heterónimos, diferentes personalidades. Entonces, al final, un día me puse a dibujar sus poemas. Y como era un personaje con tantas personalidades, pensé que lo que sería ideal sería primero presentar una biografía, ¿no? Explicar por qué este señor, qué vida tuvo y cómo es que llegó a crear una creación con tantos heterónimos, tantas personalidades y tan complejo, ¿no? Y entonces de Pessoa vi que con la poesía veía muchas imágenes, ¿no? Y diferentes formas de narración. Y entonces de Pessoa pasé a Mayakovsky, a Baudelaire, a Rilke y también a poetas españoles contemporáneos, poetas hombres, poetas mujeres, porque yo creo, llegó un momento que dije, bueno, estoy dibujando a los poetas famosos, consagrados, pero ¿y los poetas españolas y las españolas y los españoles que están luchando ahora por su poesía? Además, la mayoría de la gente se piensa que la poesía es un señor cursi que está tocando la lira, y hay poesías muy corrosivas, y hay poesías batalladoras, y hay poesías comprometidas, también románticas, conceptuales, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que con estos libros de poesía comencé un nuevo camino, el de la poesía gráfica, de la misma forma que hay novela gráfica y de la misma forma que hay graphic journalism basado en el periodismo, pues comencé una nueva vía que poco a poco se ha ido definiendo como poesía gráfica, ¿no? Y en estos momentos también hay otros autores que se han incorporado, y autoras, a esta corriente, como Medem, como Ana Galván, cada uno a su manera. Hay otros, por ejemplo, también Paula Auladell, también ha hecho poesía en cómic, y bueno, cada proyecto yo hacía un tipo de grafismo y un tipo de narración diferente, ¿no? Y generalmente aquellos que habían muerto y que por lo tanto tenían una biografía de un principio y un fin, empezaba siempre con un capítulo de biografía. ¿Por qué? Porque he visto, muchos escritores te dicen que ellos querían ser poetas. Por ejemplo, Umbral siempre quiso ser un poeta, pero dijo, me tengo que mantener y por lo tanto soy un poeta frustrado y voy a hacer artículos y tal y cual para mantenerme. Muchos escritores han querido ser poetas y no tenían talento o no pudieron. Y entonces siempre inicio con una biografía para explicar cómo esta persona ha podido dedicarse toda la vida a un arte tan difícil como la poesía. Pero desde hace unos 7 u 8 años la poesía está muy de moda. La generación de autoras, pero no solo de autoras, de personas, de lectores y de lectoras que van de los 30 a los 45 años, hay en España una euforia hacia la poesía, hacia los poetas, que no había en décadas anteriores.
Y antes de la poesía gráfica, pues claro, yo había tratado temas como el erotismo, la política, la literatura. Por ejemplo, a Las habitaciones desmanteladas, pues estaba Dylan Thomas, Thomas de Quincey y Marcel Schwab, que comentaba Ángel, que es un gran narrador francés, sobre todo Las vidas imaginarias, que mezcla realidad y invención. Ya lo había en El Víbora hecho alguna historia con el guionista Only You, o sea, adaptar los cuentos de Schwab al cómic. Y en esta nueva versión que hice yo, unos 30 años más tarde, son nuevas historias, más largas, porque en El Víbora eran 4 o 5 y esto es todo un álbum, pero sí, Marcel Schwab yo os lo aconsejo porque es un gran narrador. Sí. Como, bueno, una cosa es, como nos acabas de contar, que piensas que hay, se puede sacar algo de esta gente, que hay una serie de poetas que te interesan tanto como te podían haber interesado los narradores antes, o trabajar con guionistas. Una cosa es decir, bueno, estaría bien hacer, y otra es ponerse y hacerlo y ver las posibilidades, porque todos teníamos en la cabeza que evidentemente el cómic era un arte narrativo, lo era, ya no teníamos que pensar más, pero cuando pensamos en narración pensamos en eso, en una narración, pero imaginamos una narración de los géneros populares que trataba habitualmente el cómic, ¿no? El terror, el humor, la aventura, el género negro, la ciencia ficción, bla, bla, bla. Pero claro, la poesía no estaba en esa idea que tenemos. Y una cosa es decir, caray, pues me interesa este tema concreto de la creación literaria, pero esto en un arte narrativo, wow, ya hemos tropezado. Es que hay muchos poetas que no son visuales. Entonces, ¿cómo dibujas un poema que no hay ni una imagen? Porque les pasa a cualquier dibujante. Si tú tienes un guionista que no visualiza, por ejemplo, Felipe Hernández Cava o Antonio Altarriba primero ve la imagen y luego escribe. Pero, claro, entonces he trabajado con algunos poetas conceptuales, como por ejemplo Menchu Gutiérrez o Esther Ramón, que estoy dibujando ahora. No hay narración. Entonces, ¿cómo te inventas a narrar en secuencia una historia que no te está narrando nada? Entonces, claro, pues tuve que hacer un esfuerzo de visualizar con fotografías, con cuadros y hacer una narración visual, que luego los poetas lo han agradecido, porque claro, hay poetas que no ven imágenes y entonces alucinaban, decían, ¿pero cómo? ¿Hay esta imagen en mi poema? ¿No? Y he tenido suerte con los poetas porque hay algunos poetas muy encerrados en la poesía que decían, qué barbaridad, el cómic. Además todavía hay personas que consideran que el cómic es para subnormales y letrados y gente súper burra, ¿no? Y niños. Y niños y que bueno, y que leer un cómic es una vergüenza, ¿no? Entonces me he encontrado con poetas que han dicho, oye, ni hablar, la gran poesía, la poesía secular, ¿cuántos siglos? Algunos dicen que es el primer arte de la historia del arte de Occidente, ¿no? Y el cómic que lleva 200 años. Entonces me he encontrado con alguno, y luego esto, ¿no? He trabajado también con poetas que había el añadido, el problema de que no visualizaban, por lo tanto tenía que visualizar yo, o no narraban. Y sin embargo, Luis Alberto de Cuenca sí que es un poeta narrativo. Luis Alberto de Cuenca dice que él siempre ha narrado historias. Sí, porque bueno, supongo que será más... Bueno, no lo sé, porque en realidad lo que quería preguntarte era por la técnica. Es decir, tú pasas de pues hacer un guión de Antonio, como dices, o de Felipe, que ya está pensado para lo que está pensado, o sea, ya tienes, digamos, una estructura de página o tal, pero yo también te recuerdo haciendo el libro aquel de las tiras, que metías uno en cada tira y tal. Pero la técnica para desarrollar eso, ¿cómo es? ¿Como vienes de la narrativa, sabes, lo mezclas o te dices, bueno, voy a crear un nuevo tipo de lenguaje para que... Ya lo podemos ver, visto ya, pues es como lo que hablábamos antes. No, si yo, cómo da los colores Matotti, te lo puedo explicar. Otra cosa es que tú luego lo sepas hacer, pero explicarlo... En esto quería decir, ¿cómo te lo planteaste técnicamente? Te encuentras allí con un poema, ni que sea lo que has dicho ahora más complicado, conceptual, sino algún problema, un poema que tiene imágenes, que es narrativo, yo qué sé, como García Lorca, que hablaba para contar cómo un caballo corría, decía que estaba tocando en un llano, que estaba tocando el tambor del llano, ya te imaginas el sonido en el tambor, no sé qué, pero cuando no, y esto ¿cómo te lo
¿cómo fue tu cambio de la narrativa a la poesía en este? Claro, claro. Es decir, porque tú dices, vale, hay textos poéticos sin cortar la línea a la mitad, ¿no? Tal, pero quiero decir, ya sabes cuando estás haciendo poesía pero en el cómic, porque tenías un lenguaje, unos instrumentos que en teoría no se había pensado para eso. Cuando te sentaste aquella primera o primeras veces, ¿cómo recuerdas? ¿Cómo Sí, resolverlo? el primero, el de Pessoa, me llevó 3 años. El primero me costó mucho. Ten en cuenta que en los que trabajamos manual tardamos como un año o a veces año y medio. Tardé 3 años en dibujar los poemas de Pessoa. Pero claro, yo durante toda esta trayectoria mía pues he aprendido de mis guionistas, de Altarriba, de Felipe Hernández Cava, de Josep Marí Loduca, de Only You, vas aprendiendo. Y luego, por ejemplo, el poema de Menchu Gutiérrez, que ella no quiere contar nada ni quiere visualizar nada, lo que se entendía en el poema es que era una discusión de una pareja, ¿no? Entonces yo cogí unos cuadros que hay en el Prado de Botticelli, que es Las nupcias de Nastallo del Leonesti, que cuentan una historia del Decamerón de Boccaccio, de un hombre que es rechazado por su mujer, y entonces hay como una caza en un bosque, en el infierno, del caballero rechazado que persigue a su amada que le ha rechazado en vida, ¿no? Es un castigo del infierno. Entonces mezclé, como vi que era unas frases que trataban del desencuentro o la falta de conexión entre un hombre y una mujer y la angustia de esto, pues mezclé los cuadros de Botticelli que narraban este problema entre un caballero renacentista y una dama y fotografías de una pareja, ¿no? Fotografías actuales de una pareja. O sea que mezclé fotografía y un cuadro del Renacimiento. Bueno, supongo que como has trabajado empezaste con Pessoa, Baudelaire, bueno, son autores muertos, es decir, no se te van a quejar cuando no tienen posibilidades, pero también, y esto ya me parece más arriesgado, has trabajado con autores vivos. Claro. ¿Cuáles no puedes obtener ninguna respuesta, ningún feedback de Baudelaire? O sea, Baudelaire ahí se quede. Pero cuando están vivos, primero, ¿te han planteado algún tipo de problema? Decías, algunos ni se te ocurrirá porque no quieren, pero por eso, porque tienen sus problemas mentales con el lenguaje este. Pero los otros, ¿cómo ha sido la respuesta? Ya a priori dices, más fácil uno que sea parte de la historia que uno vivo. Cuéntanos un poco de la relación con... Bueno, esto de la queja, también los hijos de los muertos se quejan. Aquí con cuidado, no te lo digo porque yo a veces he pensado alguna poeta o algún poeta y me han dicho, cuidado con los hijos, que determinados elementos de la biografía no vas a poder dibujarlos. Vas a tener la censura de los hijos o no te van a dejar dibujarlo. Y yo he tenido suerte que con los que he contactado había de todas las personalidades y enseguida me han dado el visto bueno y no me han corregido nada. Pero sí que me he encontrado, te digo, en debates, por ejemplo, Cosmopoética, que se hace en Córdoba, que es una reunión de poetas, de las más importantes que hay de poesía de Europa en Córdoba. Pues en las comidas y tal y cual tú veías poetas mosqueados, que no los he dibujado, pero que te mostraban claramente como diciendo mi gran inspiración, mi gran arte de la poesía, ¿qué estáis haciendo los de cómic, no? Porque claro, te digo que es que hay otros autores que también están dibujándolo, o sea, yo soy una de las autoras pioneras, pero se han juntado diferentes interpretaciones de poetas, de autores de cómic y autoras actuales. Entonces, con los que he tratado no ha habido problema. Lo que pasa es que a alguno le decías, bueno, a ver, en 8 poemas, pues yo hacía unos poemas con 5 páginas dibujadas, le decía, mira, envíame 5 poemas, no tienen que ser muy largos porque los tengo que dibujar en 5 páginas. Y me enviaban los 5 poemas y luego toda su vida. O sea, me enviaban unos tochos porque yo entonces tuve una novia y esa novia... Y yo digo, claro, tenías que ser muy respetuoso diciendo, bueno, o sea, como un psicólogo, ¿no? Intentando aconsejar al poeta sus angustias y tal, cuando solo habías pedido 5 poemas, ¿no? Pero bueno, el mundo de los artistas ya se sabe que es así y que hay mucha gente difícil o encerrada en sí misma, ¿no? Hay mucho artista tímido y encerrado en sí mismo y también entre los poetas. Sí, porque tú te encuentras aquí también haciendo dos trabajos realmente, aunque a lo mejor los poetas no lo saben.
te encuentras haciendo de dibujante, pero también de guionista. Porque digamos que él te da... Esto sí que es mucho peor que lo que cuentan de Stan Lee y Jack Kirby. Esto ya, o sea, era como lo que contaba alguien ayer de Jodorowsky, que le interpretaba en mimo el guión a Moebius. Porque en realidad ellos te dan un texto que ya han hecho, que es algo cerrado y en un lenguaje, y tú lo vas a tener que transformar en otro que haya o no haya guionista, tiene siempre guión, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta lo que se supone, ¿no? Por lo que comentabas, que uno de los más grandes autores de cómic portugueses del siglo pasado y parte de este, que ya no hace, que era nuestro amigo que estuvo aquí alguna vez, José Carlos Fernández, lo decía, cuando él era autor completo, pero también hacía guiones para otro, y decía que lo peor lo que le hizo abandonar el cómic fueron los dibujantes, que él, cuando hacía un guión para un dibujante, se transformaba en su psicólogo, y que aquello ya podía con él, que le tenía que dar tratamiento para que hiciera aquello. Electroshock. Sí, entonces tú te conviertes un poco también en la guionista, no es lo que tú cuentas, tus guionistas te pasaban, tú, bueno, claro, hacías claro. la labor, pero aquí eres todo. Lo que pasa es que mis guionistas fueron muy diferentes. Por ejemplo, con Felipe Hernández Cava a veces hicimos unas historias que yo las dibujaba primero y luego él ponía los bocadillos. O sea, yo con los guionistas he trabajado de diferentes maneras. No he tenido nunca un guionista que te lo describe todo, porque eso es aburridísimo para un dibujante. O sea, esta nueva invención que hay ahora de que dicen de que puedes dar todos los elementos y te sale con una máquina todo... Esta no es la función de un dibujante. Un dibujante tiene que dar soluciones narrativas, tiene que inventar, no es una máquina. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, en la poesía gráfica cambio el ritmo del poema, corto estrofas, la narración es seriada. Hay algunos poemas que no son seriados y que no siguen la estructura del cómic. Entonces es verdad que los reescribes, reescribes el poema. Entonces, claro, el ritmo, la estructura de la viñeta, el bocadillo, interrumpe, fracciona el poema y la narración es diferente. Sí, esto es un tema que me parece interesante en el caso, por ejemplo, de Luis Alberto, que es el segundo libro. Porque el primer libro, bueno, digamos que te pones a ello, se hace, que el primer libro, si no me equivoco, y si eran Viñetas de Plata, bueno, hacéis el libro, él ve lo que haces tú, es un poeta narrativo, o las que elige, como tú contabas, y es un gran poeta además, pero queda contento, porque si no, no habríais hecho el segundo, eso se da por supuesto. Y ahora cuando hacéis este segundo, ¿qué cambios hay sobre el primero? Es decir, ¿qué aprendiste? Y siempre se aprende algo de una obra y la evolución y esto. Bueno, Luis Alberto de Cuenca es el único poeta español que defiende a capa y espada del cómic, desde siempre, desde siempre. Además, yo he querido hacer el segundo libro porque lo dice en la prensa, lo dice en las conferencias. Para él, el cómic, que tiene 200 años, y la poesía, a nivel de resultados creativos y culturales, son igual de valientes y de nivel. O sea, el nivel de un buen cómic es tan grande a nivel cultural y a nivel de estilo y a nivel de calidad artística como un gran poema de Safo o de quien sea. Y esto yo no le he oído decir a ningún poeta, incluso en otros países. Y Luis Alberto de Cuenca, o sea, los pone al mismo nivel. Esto, por eso yo quería hacer el segundo libro. Pero son diferentes. El primero había serie negra, había el horror, y en este hay más otros temas como la guerra de Troya, como el amor entendido como desgracia o como alegría, la serie B, porque yo creo que en cómic, tanto en el underground como siempre hemos reivindicado el valor cultural de la serie B, para nosotros tiene un valor importante para el sector del cómic, pero no para muchos intelectuales todavía hoy en día, literatos, etcétera. Y entonces, este segundo, por ejemplo, aparecen nuevas interpretaciones de la historia de la literatura. Por ejemplo, la guerra de Troya. Cuando la guerra de Troya, todos hemos leído que la bella Helena, era hermosísima, pero era una perfecta idiota irresponsable que provocó
una guerra atroz y una destrucción de una ciudad y muertes, o sea, súper trágico. Y en cambio en el poema de Luis Alberto de Cuenca es una mujer muy hermosa, pero sabe y es inteligente. Nunca habíamos visto en el cine, en el cómic, en el dibujo animado, que Helena fuera inteligente y que sabe, porque el gran rey de Troya se pone a hablar con ella, están en la muralla con todo el ejército griego amenazante delante de las murallas de Troya, y le pregunta a Helena: oye, Helena, ¿cuáles son los principales guerreros y los principales enemigos para mi ejército? Y Helena le dice: tal es cual, ese que ves allí delante tal. O sea, que es una mujer que sabe cuál es el peligro del ejército, que es su ejército, porque ella es griega, cuáles son los personajes principales, y le aconseja al gran rey de Troya. Entonces, claro, es un personaje de Helena nuevo. Sí, además hay mucho mundo clásico en este libro, también, como dices tú, hay parte de mundo oscuro, serie B, que también lo hay en la poesía, en los libros de Luis Alberto, que has publicado fundamentalmente con Luces de Galibo, que es una editorial que en realidad yo conozco por tus libros, y en Reino de Cordelia. En Reino de Cordelia los libros de Luis Alberto y todos los otros en Luces de Galibo, que supongo que quedarían muy sorprendidos cuando tu libro de Pessoa se transformó en probablemente su libro más conocido, sin duda, y tú también supongo que te pondrías bastante contenta por la enorme repercusión que tuvo, ¿no? Porque yo te iba siguiendo, ibas dando vuelta a Portugal, medio mundo, gracias a Pessoa. Había un cumpleaños de Pessoa y allí te tenían a ti. Sí, expuse en la casa Fernando Pessoa de Lisboa, expuse los originales, me invitaron también a la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, me invitó el Cervantes, se publicó en Portugal, pero también, por ejemplo, Mayakovsky gustó mucho en Italia y se publicó en Coconino Press. Pero te digo que yo veo que hay un interés claro, y Luces de Galibo era una editorial de poesía. Entonces Ferran Fernández vio Pessoa y empezó a publicar poesía gráfica y de hecho ha publicado 8 títulos con él, pero porque se entusiasmó con el género, pero en realidad era una editorial en inicio de poesía. Y aparte de... Y Reino de Cordelia sí que publica cómic, menos que el de literatura, etcétera, pero claro, Luis Alberto de Cuenca es una persona que de hecho aconseja a Reino de Cordelia títulos literarios, poéticos y tal, y como le entusiasmaba mi trabajo y le entusiasman los cómics, claro, un autor que es poeta y entusiasta de cómic, de repente conoce una autora que hace cómic y poesía, claro, para él fue un descubrimiento alucinante. Y entonces, por eso se publica en Cordelia, porque Luis Alberto de Cuenca publica en Cordelia. Sí. Uh-huh. Y como dices, sí, el de Mayakovsky, yo recuerdo que sí, que hay la edición además italiana es maravillosa. Coincidimos en algún festival en que tú presentabas el libro y esto, hicieron una edición fantástica. Bueno, sí, Coconino hacía cosas muy hermosas, sí. Sí, y que entonces estaba dirigido por Igor, que ahora dirige otra, se fue a otra casa editorial, se llama Oblomov. Oblomov, sí. Y ¿cómo fue tu relación con Igor, que es una personalidad del cómic muy controvertida, por cierto, del cómic europeo? Sí. ¿Y cómo fue tu contacto, tu relación? Bueno, no sé si habrá llamado para la revista Linus también, que está resucitando. Cuéntanos esto. En Linus he publicado un poema de José Luis Piquero, que se llama Caín, me lo publicó. ¿Asturiano? Así es verdad, asturiano, y además que reivindica el asturiano, o sea, que muchos mensajes te los envían asturiano. Pero es para confundiros eso. Sí. Y es un poeta, José Luis Piquero, de una crudeza y de una realidad terrible, pero con mucha fuerza poética. Eso que decíamos del poeta romántico con ¡ay, el amor, me desmayo!, tal y cual, no. Este asturiano tiene mucho carácter y mucho nervio y mucha mala baba, pero es su fuerza en realidad es la mala baba que tiene, ¿no?
Y entonces Igor es un vio el Mayakovsky y enseguida dijo, te lo publico. Pero es verdad que Igor es un autor reconocido internacionalmente, sobre todo por lo que ha hecho de Ucrania, lo que ha hecho de la cultura japonesa, etcétera, pero es una persona particular, ¿no? Es una persona de carácter más bien difícil, ¿no? O sea, yo conozco muchos autores que han trabajado con él muy bien y de repente se le han cruzado los cables y se acabó todo. Es un personaje con mucho carácter y, bueno, ha hecho alguna película también a partir de sus cómics. Sí, del 5 el número perfecto, sí. Hizo una película no de animación, sino con actores y dirigida por él, y sacó un libro que no sé si se publicaría aquí, supongo que no, sobre la película y esto. Y te llamó para Linus y casualmente era un poeta asturiano, eso no está nada mal. Lo hice por vosotros. Sí, lo hice por vosotros. Bueno, y agradecer a las Jornadas de Avilés esta invitación después de la exposición alucinante que me hicieron hace menos de una década. Os quería agradecer por vuestro apoyo y por la dedicatoria que me hicisteis hace unos años y la exposición que fue maravillosa. Sí, no, ver tu trabajo en directo. Hay dibujantes que cuando ves siempre comentamos, Norman Fernández y yo comentamos muy a menudo, oye, nos compramos porque él sabe pedir muy bien al extranjero y que te llegue, entonces lo utilizo también como Pony Express, ¿no? Para que compramos esta edición, Arti Edition y no sé qué, que nos va a costar todo el sueldo y no sé qué, y decimos, ¿para qué? Quiero decir, ¿para qué vas a comprar un Arti Edition de Mike Mignola si la reproducción es exactamente como ha hecho el dibujo? Pero hay otros que son los que más nos gustan, que es otra cosa. Es decir, por muy buena que sea la reproducción, el original en este caso, es otra, como otra iluminación, y ese fue tu caso para nosotros, cuando vimos cómo era. Es que se aprende de cómo dibuja esa persona, cómo narra. Los originales enseñan gran parte del proceso, sí. Ahora que ya menos gente lo hace, nos vamos a perder esa parte, sin duda. Pero por eso suben tanto de precio, porque es un valor, claro, en alza. ¿Tú sigues utilizando el lápiz, el papel, o ya te has también dejado introducir en el tema de lo digital? Bueno, por ejemplo, Mayakovsky lo hice todo, pincel, lápiz, plumilla, tinta china, pero el color, el bitono, todo el rojo lo hice con ordenador. La rotulación, claro, es que si tú te equivocas en un bocadillo, tienes que repetir todo el bocadillo, solo una letra, una coma. Entonces yo tengo digitalizado en el ordenador un alfabeto manual mío, hecho a mano, y lo utilizo. Ahora tú sabes que a un impresor o al editor no le das el original, entonces todo el proceso de digitalización de ese original, de ponerlo en escuadra, limpiarlo, contraste y tal, lo haces digital. Pero en general el dibujo, la tinta china, pincel, lo hago manual porque todo digital me aburro. Supongo que, bueno, no sé, ahora nos cuentas los de Reino de Cordelia, pero supongo que lo de Luces de Galibo, como tienes en casa a un diseñador, las cubiertas te las hace él, las haces tú, o cómo. No, es que el Ferran Fernández es diseñador. Las cubiertas que me hizo mi pareja Andrés Salvarezza son las de Edicions de Ponent. Edicions de Ponent todas me las hizo Andrés Salvarezza, pero Ferran es diseñador y él hace las portadas. Ferran sobre todo tiene una particular interés sobre las tipografías, trabajar con tipografías. Y Reino de Cordelia, tú sabes, Reino de Cordelia es el editor que diseña los libros, sí. O sea, Jesús Ejido. Sí, ahí nos tapa lo que quiera en la portada, que gamberro. Pero, bueno, lo de las portadas es algo que depende, ¿no? Porque en cada país, lo hablábamos, no sé a ti lo que te parece, lo hablábamos también con algún dibujante que hace una semana que estábamos en Coruña, o 2 semanas, lo comentábamos, ¿no? De cómo se quejan mucho de yo hice tal portada y me dijeron todo perfecto, llegaron los de marketing de la editorial y dijeron, un viejo en una cama de portada, anda, venga, pon una chica guapa y que esté, pero ¿cómo voy a...? Yo conozco editores que han presentado una opción, al autor americano y tal y cual, lo ha rechazado porque no le gustaba y ya no le han publicado. O sea, directamente. Entonces, claro, si el dibujante, el autor, guionista, tal y cual, no puede dar su opinión, que ha hecho él todo el libro durante un año y tal y cual, o sea, es grave. Y luego me han dicho que en Francia
cada vez hay más marketing en Francia, que yo creo que llegará también a España. O sea, el editor piensa, a ver, color de la portada que más se vende, tema de las portadas que más vende. Rojo. Sí. Entonces, esto me han dicho que en Francia está funcionando bastante, es bastante importante el marketing dentro de la editorial. Sí, yo, por ejemplo, quiero decir, no me importa. Yo hago mi portada si la quieren bien, y en cualquier país lo que le digo, el editor, tú sabrás más que yo. Yo qué diablo sé de qué vende en Grecia. Pues cuando me lo van a publicar, dicen, no, es que aquí las portadas de color verde están prohibidas. Bueno, pues no tendrá color verde, ¿no? Si los dejas son rojas amarillas, que son los dos colores que se ven en todas partes. Azul no. Azul no le gusta porque es triste. Pues Sí, he el visto marketing. muchas azules en España, ¿eh? Ya, Muchas. claro, la tuya anterior a esta era azul. Era azul, Pues sí, ahí no, el azul es triste, más bien que no. Y tiene una serie de cosas, ¿no? En ese sentido, pues, no, yo digo, yo os hago lo que queráis, decidme qué queréis que haga. Si eso creéis que se va a vender más, a mí ya con que no me toquéis lo de dentro, ya me va bien. Claro. Que luego ya hacen lo que quieren, te ponen un prólogo que vete a saber de su prima, pero bueno. Me ha pasado con prologuistas, no diré los nombres. Puedes, que no nos oye que nadie. en las entrevistas me dicen, le llega una entrevista y me dice, en la entrevista no has dicho que yo he escrito el prólogo. Y yo, Dios mío, cada entrevista, oye, y unos mosqueos. Yo quiero estar en ese artículo, o por lo tanto, el próximo que escribes, sí, algunos egos que dices, bueno, oye, es que hay gente que ni se lee el prólogo, ¿sabes? Es que hay muchos lectores que no se leen el prólogo, y es que fíjate que en general los autores de cómic no hablan del prologuista, que sí, que algunos hay que considerarlos porque son grandes plumas y grandes nombres en el cómic, pero en general... Son los editores, son unos cabrones. Yo tengo la experiencia. Un amigo mío dice, yo nunca me leo los prepucios. Y que el prólogo. Pero no, por ejemplo, aquí está Vive la vida y otras poesías gráficas de Luis Alberto de Cuenca, Laura Pérez Bernetti, prólogo de Álvaro Pons. Bueno, mi libro en esta editorial pone Pinturas de guerra, Ángel de la calle, prólogo de Paco Ignacio Taibo II. Digo, será más conocido en el mundo mundial que yo, perfecto. Pero, tiempo después editan 4 novelas en un libro de Paco Ignacio Taibo II y me encargan a mí el prólogo. ¿Creéis que aparece que el prólogo lo he hecho yo? No. Entonces se supone, ¿en qué cabeza cabe que se supone en este caso, no es amigo mío y le quiero mucho y esto, pero que Álvaro Pons va a ayudar a vender a Luis Alberto de Cuenca y a Laura? Pero está ahí porque entonces son las manías de los editores. Y en una conversación que teníamos también en los otros días, yo decía, la historia del cómic están todas mal hechas, todas las que leáis, porque es la historia de los autores. Y es mentira, la historia del cómic es la historia de los editores. Hemos hecho lo que a ellos les ha dado la gana siempre. Incluso el número de páginas en que tenías que contar una historia no lo decidías tú, lo deciden ellos, ¿no? Hasta hace poco. Eran 45 páginas. Tú imagínate a García Márquez o a Pepito Pérez, le dicen, no, chaval, tú 100 años de soledad son 25 años de soledad, que tienen que ser 50 páginas. No, bueno, no. Y el formato, a los del cómic ¿no? sí, el formato la tira. Tiene que tener una proporción de tanto por tanto, no ser más grande de cual. Tienes que rotular de manera que se vea al tamaño del libro, incluso la forma de la página. La forma de la página te la han indicado muchas veces. Y los temas que podíamos tratar, incluso. Es decir, una verdadera historia se pasa de 5 viñetas en las tiras a 3, porque a ellos les da la gana reducir del formato tabloide los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, nosotros ahora estamos en una situación mucho mejor que hace 40 años porque, bueno, al menos las páginas que va a tener más o menos las decidimos nosotros, sí. Pero, bueno, ¿cómo? ¿Se ha ido Jorge? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. Todavía no, nos quedan 2 minutos. 2 minutos, sí. Pues ya. Hola, adiós, ya está. 2 minutos. No, todavía seguro, pero no está por aquí Jorge ni Germán, o sea que... que te iba a decir, aparte de esto de hablar mal de los editores, que cuando se juntan autores y tal es lo que tienen que hacer. Y ellos de nosotros, cuando se reúnen ellos. Sí, solo hacen hablar de los demasiados royalties que nos pagan y eso, que en lugar del 8 o el 10% bien podía ser el 4, que bla bla. Pero no, yo sí que quería aprovechar preguntarte la pregunta que hacemos siempre al final, más
por curiosidad e información, que es, bueno, suponemos que ya estás metida en otro jaleo de estos, en otro libro. Cuéntanos un poco de lo que estés haciendo en estos momentos, tengas la previsión de... Bueno, en estos momentos estoy haciendo una novela gráfica. No estoy trabajando con un poeta, sino que estoy trabajando con el escritor catalán Javier Pérez Andújar, una historia que transcurre en Barcelona, ¿no? Unos personajes raros y muy particulares de la ciudad de Barcelona, y que acabaré el año que viene. Bueno, Pérez Andújar es también uno de los grandes defensores del cómic y muy comiquero. Sí. Muy influido su literatura por los tebeos, mucho. Demasiado por Bruguera, según mi opinión, pero que me parece... Sí. Y saca El Víbora, y saca... Sí. Y muy grandísimo escritor. Por otro lado, os recomiendo cualquiera de sus libros, Los Príncipes Valientes o cualquiera de todos ellos. Y bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta. Pero tenéis una pregunta de que la contestación pueda ser en 2 minutos. Eso. No tenéis ninguna, perfecto. Ya sabemos que siempre os puede el entusiasmo. Acaba de llegar el otro cancerbero, con lo cual mejor nos vamos yendo. Ya han llegado los dos. Pues nada, bueno, agradecerte muchísimo, Laura, y a vosotros, que es la segunda vez que estés aquí. Y siempre un honor, por favor. Y sabemos que justamente te pedimos que vinieses el día, la semana en que presentabas el libro en Madrid. Además me he puesto un yeso en el brazo para no tener que dedicar nada. O sea, siempre se aprende algo en las jornadas, ya sabemos. Que no quiero trabajar y entonces me he enyesado el brazo derecho. Ya sabe, pero milagrosamente hace los dibujos igual en el libro. O sea que no os preocupéis, que todos los que os recomendamos muchísimo. Lleva un sello precioso, con un dibujo increíble. Como Jordi Bernet en sus mejores tiempos, o cualquier autor japonés, que ya sabéis que os pone el sello. Así es que eso. Luego le dedicamos libros. Sí, luego ya sabéis que cuando acabe la clausura, los autores van a estar firmando fuera, aquí en el hall, y nada, darte muchísimo las gracias, como lo hacemos aquí. Hasta la próxima vez, que será más pronto que tarde, y de la forma que lo hacemos en las jornadas, con este fuerte aplauso. Venga.